Listo, bueno, pues justo fueron 2 minutos aproximadamente. Pues muchísimas gracias a todas y a todos los que se están uniendo con nosotros en esta mañana. Son un poquito ya 10:02 de la mañana en México y Colombia. Ya son las 11 en Chile. Empezaremos nuestro webinar y este es el segundo webinar sobre liderazgo en sostenibilidad empresarial, cómo establecer Science-Based Targets u objetivos con base científica. Nos estará acompañando la empresa Odinsa, empresa colombiana, que nos va a hablar un poquito más sobre sus experiencias y, que tienen para establecer objetivos con base científica. Y este webinar lo estamos presentando en asociación con la Cámara de Comercio de Santiago. Pues empezaremos a presentar a nuestro equipo. Primero nuestro equipo de Carbon Trust que nos está, que nos está acompañando en nuestra oficina en Londres. Si quieren, compañeros, si se presentan, por favor. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Silvana Senti, soy gerenta senior del Carbon Trust. Soy responsable de nuestros servicios de huella de carbono, especialmente de nuestros servicios de product labeling. Y también mi otra responsabilidad es desarrollar la estrategia comercial para nuestras operaciones en Latinoamérica, sobre todo en la parte de trabajo con empresas. Buenos días. ¿Miguel? Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Gómez. Trabajo con Silvana en Carbon Trust en nuestra oficina central de Londres. Desde el año pasado trabajo en proyectos de medición de huella de carbono, establecimiento de Science-Based Targets, análisis de riesgos y oportunidades del cambio climático, entre otros, y pues también trabajo en el desarrollo de negocios para la región de Latinoamérica. Mucho gusto. Y nos está acompañando Odinsa, dos representantes de la empresa Odinsa. Por favor, si gustan presentarse. Laura. Mucho gusto, mi nombre es Laura Correa, buenos días para todos. Yo soy directora de sostenibilidad de Odinsa y estoy acá gracias a la invitación que me hicieron con Gabriel Angulo, que es coordinador ambiental. Gabriel. Buenos días, soy Gabriel Angulo, apoyo a Laura en la dirección de sostenibilidad desde el componente ambiental y pues, estamos aquí por la invitación amable de Carbon Trust para analizar los resultados. Listo, pues empezamos. Vamos a ver un poquito sobre lo que estaremos presentando el día de hoy en este webinar. Antes que nada, quisiéramos presentarle un poco más sobre Carbon Trust para que entiendan un poquito más sobre la organización y nuestros servicios. Después nos iremos a hablar un poco sobre el contexto de por qué es importante o por qué es relevante establecer Science-Based Targets. Y iremos directamente a la explicación detallada sobre el establecimiento de estos objetivos. Después tendremos el caso de Odinsa, que nos hablarán de sus planes para establecer los objetivos, y tendremos una sección de conclusiones y recomendaciones. También, al final, tendremos una sección de preguntas y respuestas, así que, por favor, si surge alguna pregunta o comentario en el webinar, por favor, usen el recuadro que tienen para comentarios y trataremos de responderlas al final de este webinar, o si no, les mandaremos un correo electrónico. Pues empezamos con la introducción a Carbon Trust. Me gustaría presentarles un poco más de nosotros. Nosotros somos una organización sin fines de lucro y eso quiere decir que todas nuestras ganancias pues realmente las invertimos al final en nuestra misión, que es el acelerar la transición hacia una economía sostenible baja en carbono, y esto lo hacemos de diferentes maneras, como asesorar a empresas y gobiernos sobre sus oportunidades en un mundo sostenible bajo en carbono. También apoyamos para reducir la incertidumbre al proveer ideas y herramientas que conlleven a la toma de mejores decisiones. Diseñamos y gestionamos proyectos para superar barreras financieras y del comportamiento. Y también brindamos servicios independientes de certificación y verificación que pues reconozcan los logros reales en sostenibilidad de los corporativos, así como identificar oportunidades de mejora, fortalecer su reputación y crear confianza sobre todo en nuestros clientes y partes interesadas. Tenemos ya casi 20 años de experiencia global y contamos con más de 200 expertos en diferentes temáticas de más de 30 nacionalidades.
Contamos con 5 oficinas alrededor del mundo. 2 de nuestras oficinas están en la región latina, como México, así como Brasil. Contamos con nuestra oficina en China, en Sudáfrica, en Singapur y por supuesto nuestra oficina sede en Londres, Reino Unido. Y pues eso es un poco de nosotros. También quisiéramos que conozcan un poco de nuestra experiencia con los diferentes sectores, con nuestros clientes. Siguiente, Miguel, por favor. Estos son, hemos trabajado arduamente con múltiples sectores como retail, bienes de consumo, salud y farmacéutica, manufactura, telecomunicaciones, servicios financieros, industria, hospitalidad, transporte y logístico, alimentos y bebidas, y por supuesto también hemos trabajado con varias empresas latinas como por ejemplo Arauco, Bodegas Valentine Arauco, Chile, Bodegas Valentine en Argentina, Fifco en Costa Rica, Concentoro en Chile, Danone en Brasil, y también está el ejemplo de Odinsa. También queremos darles algunos de nuestros ejemplos específicamente de establecimiento de objetivos con base científica. La siguiente, Miguel, por favor. Pues hemos colaborado con más de 85 compañías alrededor del mundo. Solamente estamos presentando un poco de ellas aquí en la pantalla, como Carlsberg Group, Heathrow, Sainsbury's, que es una gran empresa de retail en Reino Unido, AXA, Bold, así como BP de telecomunicaciones, Inchcape, Bonava, en fin, estos son solo pocos ejemplos de algunas empresas con las que hemos trabajado. Y antes de darle la palabra a mi compañero, pues iremos realmente al contexto. Bueno, Miguel les hablará un poco sobre el contexto del establecimiento de estos Science-Based Targets, de por qué es relevante a ustedes como empresas establecer estos objetivos. Miguel, te doy la palabra. Muchas gracias, Fernanda. Como les decía Fernanda, la idea, antes de entrar en el detalle y la descripción de cómo se establecen los Science-Based Targets, parte que se encargará Silvana más adelante, quisiera darles un poco de contexto de cómo se llegó a la iniciativa de Science-Based Targets. Entonces, primero que todo, es importante entender que para comprender los cambios y variaciones en el clima, es esencial saber cómo cambia la temperatura de la superficie mes a mes, año a año, década en década, porque esos registros globales de temperatura proporcionan la información para evidenciar cómo el planeta se ha calentado en los últimos 100 años. La aceleración en el uso de combustibles fósiles a partir del inicio del siglo XX resultó en un claro aumento de las concentraciones de gases contaminantes en la atmósfera y por lo tanto en aumentos de la temperatura global como consecuencia del efecto invernadero. Actualmente se estima que la actividad humana ha causado aproximadamente 1 grado centígrado de calentamiento global en comparación con los niveles preindustriales, es decir, antes del siglo XX, y estos efectos han sido evidentes en los últimos años, alcanzando récords de temperatura año tras año, causando desastres naturales de mayor intensidad, incluyendo inundaciones, incendios forestales, sequías, deslizamientos de tierra, entre otros. Pero como ven en esta diapositiva, a medida que incrementa la temperatura del planeta, hay impactos no solo ambientales, como los que ya nombré, sino también impactos sociales y impactos económicos. Dentro de eso podemos ver impactos en salud por sed y malnutrición, aumento en los índices de mortalidad, aumento en la migración global y por el lado del impacto económico, pues los alimentos e incluso los servicios, bienes y servicios aumentan de precio, hay mayores daños a la infraestructura, sea infraestructura vial, portuaria, etcétera. Y a nivel general, pues hay una mayor incertidumbre en los negocios al no saber qué va a pasar en los próximos 10, 20 años en cuanto al cambio climático. Entonces, eso es un poco de contexto de por qué la temperatura global ha incrementado y por qué los países se reunieron en el 2015 en la COP21 de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático para tratar de aunar esfuerzos y combatir estos incrementos en la temperatura. Entonces, este acuerdo, el Acuerdo de París del 2015, fue muy importante para determinar lo que los países, las empresas y los consumidores tenemos que hacer para poder controlar o limitar el calentamiento global.
Si no controlamos el calentamiento global, entonces podremos ver los efectos que describí en la diapositiva anterior y serán más comunes y más repetitivos y traerán consecuencias negativas no solo para la sociedad en general, pero las empresas, consumidores y al planeta. Entonces, el Acuerdo de París tal vez nos ha dejado claro que el planeta se está calentando, cuál fue la causa de ese calentamiento y cuál es la manera como debemos enfrentar y detener este calentamiento. Entonces, lo que se acordó en el Acuerdo de París fue mantener ese aumento de las temperaturas medias globales muy por debajo de 2 grados centígrados y continuar los esfuerzos para limitar el aumento a 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales. Y como les dije anteriormente, ya estamos en 1 grado centígrado por encima, es decir que ese objetivo de 1.5 pues está cada vez más cerca. Los objetivos con base científica o Science-Based Targets nacieron del Acuerdo de París. Esos objetivos se consideran basados en la ciencia si están en línea con lo que la ciencia del clima dice que es necesario para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Esa es la definición que estableció el Science-Based Targets Initiative. Y para contarles un poco del trabajo de Carbon Trust, nosotros apoyamos a los clientes a establecer los objetivos con base científica y registrar ese compromiso ante el Science Based Targets Initiative. Carbon Trust hace parte del Technical Advisory Panel del SBTI. Eso quiere decir que estamos desde adentro desarrollando las metodologías y tenemos pues conocimiento de cómo las empresas pueden enfrentar este desafío. Como pueden ver en el gráfico de la derecha abajo, esas son las proyecciones de la temperatura global de aquí al 2100. Como pueden ver en la línea de más arriba, la línea gris, esa es la proyección actual con un escenario business as usual y con las políticas actuales, digamos, con los objetivos y con los acuerdos del Acuerdo de París, estaríamos llegando alrededor de 3.5 grados sobre los niveles preindustriales. Y el ideal sería llegar pues a la línea verde, que es 1.5 grados, y ya pues van a ver que es un objetivo bastante complicado, pero con el apoyo de empresas y gobiernos, pues la idea es lograrlo. Entonces, como resultado de esta diapositiva, podemos decir, uno, que los objetivos climáticos hasta ahora son insuficientes, porque estaríamos llegando a unos niveles de 3 grados centígrados. Entonces, por lo tanto, es necesaria la participación del sector privado para limitar ese calentamiento global y si queremos mantener ese calentamiento a 1.5 grados, significa que las emisiones globales deben disminuir en un 45% desde los niveles de 2010 hacia 2030 y alcanzar el cero neto en 2050. Entonces, como les comenté, la entidad que se encarga de desarrollar las metodologías y aprobar esos objetivos Science-Based Targets es el Science-Based Targets Initiative. Es una iniciativa conjunta entre el CDP, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales y el WWF. Y de Carbon Trust, el Carbon Trust es un miembro del panel de asesoría técnica. Entonces, ¿qué hizo el Science Based Targets Initiative? Desarrolló metodologías para establecer objetivos de descarbonización. Tiene dos metodologías que Silvana más adelante les va a describir, que es el enfoque de descarbonización sectorial y el enfoque de contracción absoluta. No voy a entrar en detalle ahora mismo. El SBTI, las empresas se comprometen ante el SBTI a establecer esos objetivos y a cumplirlos en un plazo de entre 5 y 15 años. Y estas metodologías y estos compromisos se van actualizando a medida que evoluciona la ciencia climática. ¿Cuáles son los beneficios entonces y por qué las empresas están estableciendo Science-Based Targets? Estos son solo algunos de los beneficios que hemos logrado entender a partir de una encuesta que hicimos a empresas que ya establecieron sus objetivos. Entre otras, la reputación de la marca es mejor, pues se mejora la imagen al comprometerse con altos estándares de sostenibilidad ambiental. Hay un impacto en la innovación porque durante el proceso de reducir las emisiones, las empresas deben aplicar las últimas tecnologías o los últimos modelos de negocio para alcanzar esos objetivos. Esto les da una ventaja competitiva frente a otras empresas del mismo sector y los inversionistas tienen mayor confianza
en aquellas empresas que se comprometen con los últimos estándares de sostenibilidad ambiental y de combatir el cambio climático. Y por último, un tema de resiliencia ante regulaciones futuras, porque cada vez los países están siendo más estrictos en cuanto a regulaciones ambientales y las empresas que establecen Science-Based Targets pues están preparadas para esas regulaciones y van un paso adelante frente al resto de compañías. A día de hoy, más de 890 compañías se han comprometido en establecer objetivos con base científica y más de 370 ya han obtenido aprobación. Ahí ven un desglose por sectores, desde alimentos y bebidas, servicios profesionales, equipos electrónicos, etc. Están descritos ahí por comprometidos y aprobados. A día de hoy son 892 compañías comprometidas y 119 de esas compañías que ya obtuvieron la aprobación lo hicieron en línea con la ciencia más avanzada, es decir, con el objetivo más avanzado de 1.5 grados centígrados. Aquí hay algunas empresas de Latinoamérica que se han o comprometido o obtienen los objetivos aprobados y a día de hoy son 36 empresas en Latinoamérica que ya están registradas ante el Science Based Targets Initiative. Aquí una nota importante, teniendo en cuenta todo lo que se habla en prensa, en el mundo corporativo, sobre diferentes conceptos, queríamos aclarar cuál es la diferencia entre ser net zero y ser carbono neutral, porque muchas veces se usa de manera como si fueran sinónimos. Pero ahora que estamos hablando de Science-Based Targets, es importante saber que para una empresa ser cero neto, eso significa alcanzar un estado en que las actividades dentro de toda la cadena de valor no tienen ningún impacto neto en el clima por las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo se logra esto? Y esto es una definición del SBTI. Esto se logra a través de comprometerse con Science-Based Targets en línea con la trayectoria de 1.5 grados centígrados y las emisiones restantes que no se pueden disminuir de ninguna manera se deben remover, eliminar a través de Greenhouse Gas Removals. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Como pueden ver en ese cuadro, para ser carbono neutral, solamente se necesita tener medidos los alcances 1 y 2, que la mayoría de ustedes ya deben saber que es las emisiones de alcance 1, 2 y 3, pero para recordar rápidamente, alcances 1 son las emisiones directas controlables de la empresa, las emisiones de alcance 2 son aquellas que se emiten por la compra de electricidad y vapor, y alcance 3 son todas las emisiones de la cadena de valor, ya sea aguas arriba o aguas abajo. Entonces, para ser cero neto, tienen que incluir todo el alcance 1, 2 y 3. Para ser carbono neutral, no es obligatorio, sino tener alcances 1 y 2. Para la reducción de las emisiones y ese compromiso, para ser cero neto, tiene que alinearse con los SBTs de 1.5 grados. En cambio, para la neutralidad en carbono, no simplemente, pero hay que tener un plan de gestión de carbono sin ningún compromiso específico de temperaturas globales. Y para las emisiones residuales, si una empresa quiere alcanzar la carbono neutralidad, tiene que compensar esas emisiones. ¿Y cuál es la diferencia con compensar y eliminar? Las compensaciones generalmente se relacionan con programas que reducen las emisiones al tomar una acción específica comparando con un escenario de referencia. Entonces, esto puede incluir reemplazo de estufas por tecnología solar, proyectos de energía renovable, proyectos de eficiencia energética, y a diferencia, los proyectos de remoción o eliminación de gases de efecto invernadero tienen que ver más con plantación de árboles, restauración de manglares, captura directa de aire, captura y almacenamiento de carbono bioenergético. Entonces, una cosa es compensar por evitar las emisiones y una cosa es remover esos gases del aire de manera permanente. Entonces, quisiera ahora pasarle la palabra a Silvana, ya después de que hayamos entendido el contexto de cómo nacieron los Science-Based Targets, por qué es importante y cuál es el objetivo de las empresas, de cómo alinearse con estos acuerdos internacionales. Ahora Silvana nos va a hablar de cómo es el proceso de establecer esos objetivos. Silvana. Muchas gracias, Miguel.
¿Me escuchan, no? Sí, no lo tengo en mute. Ok, muchas gracias, Miguel. Ahora que tenemos claro el contexto, como dice Miguel, les conversaré y les hablaré cómo se calculan estos objetivos. Siguiente, por favor. Para calcular los objetivos, en base a la ciencia, consideramos 3 pasos, como está en la diapositiva. Primero, miramos cuál es el presupuesto de carbono de manera global y cuánto de este presupuesto podemos nosotros tomar, ¿no? Esto está basado en una medida relativa. Segundo, de este presupuesto, que es lo que la empresa puede emitir, ¿cuánto puede emitir la empresa de ustedes? ¿Qué parte es de ustedes? Y tercero, luego comparamos lo que se emite con lo que se podría emitir. Normalmente uno emite más de lo que debería. Entonces, este paso compara los objetivos de la empresa con el presupuesto. Detrás de estos 3 pasos hay una metodología y todas las metodologías toman en consideración este esquema de estos 3 pasos. Siguiente, por favor. Como Miguel nos explicó, en la trayectoria de emisiones, si queremos llegar a la meta de reducción, nuestras emisiones tienen que reducirse a un paso acelerado. Este gráfico nos demuestra nuestro presupuesto global de carbono. Inicialmente en París se acordó una trayectoria de 2 grados, pero el IPCC en su último reporte nos indicó que necesitamos una trayectoria de 1.5 grados si es que queremos llegar a nuestra meta. Si este es el caso, el gráfico nos enseña que el presupuesto global de carbono es mucho menor que en un escenario de 2 grados. Desde octubre del año pasado, la iniciativa del Science Based Targets requiere que las empresas se comprometan a una reducción de sus emisiones de alcance 1 y del alcance 2 muy por debajo de los 2 grados o en 1.5 grados. Y para el alcance 3 tienen que ser ambiciosos. Es importante tener claro que si ustedes quieren establecer un objetivo con base científica y comprometerse con la iniciativa, deben tener en cuenta que la iniciativa solo acepta 2 escenarios de reducción, el de muy por debajo de los 2 grados y el de 1.5 grados. Como nos indica esta diapositiva, el escenario de 1.5 grados se considera actualmente la mejor práctica. En el siguiente slide vemos que existen, acá perfecto, vemos que existen 3 diferentes metodologías aceptadas. Bueno, hay 3 diferentes metodologías aceptadas por la iniciativa, pero nos vamos a focalizar en 2 que son las más usadas. Una de ellas es la contracción absoluta y el otro es el enfoque de descarbonización sectorial. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros apoyamos a nuestros clientes a escoger la metodología que más se adapte a su sector, a la estrategia y a los objetivos. La pregunta, cuando ustedes dicen, ok, quiero fijar objetivos en base a la ciencia, la primera pregunta, cuando está, es ¿qué metodología deben usar? Pueden usar el enfoque de descarbonización sectorial. Nuestro sector está incluido en esta metodología. Los sectores que están incluidos en el enfoque de descarbonización sectorial a la fecha, por ejemplo, son los de generación de energía, hierro, acero, aluminio, cemento, pulpa y papel, edificios comerciales y transporte. En estos momentos se están desarrollando metodologías también para otros sectores para que estén parte de este enfoque de descarbonización sectorial. Si esta metodología no es favorable porque ustedes no son parte de estos sectores, entonces la otra metodología a considerar es esta, la contracción absoluta. Por ejemplo, sectores como la minería no deberían usar esta metodología. El enfoque de contracción absoluta de emisiones se basa en el reporte que se publicó recientemente del IPCC. Este reporte se publicó en octubre de hace como año y medio, 2 años. A través de este enfoque, todas las empresas reducen sus emisiones absolutas al mismo ritmo, independientemente del rendimiento inicial de sus emisiones. En este enfoque de contracción absoluta, requiere una reducción total de la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera para un año objetivo con relación a un año base. Por ejemplo, reducir las emisiones de CO2 anuales en un 35% al 2025 desde los niveles del 2018. ¿No? Las reducciones deben estar alineadas a los escenarios, como les dije anteriormente, de muy por debajo de los 2 grados o a un escenario de 1.5 grados. Mientras tanto, el enfoque de descarbonización sectorial involucra 2 documentos claves y el approach o el enfoque es diferente. Cuando se hace el enfoque de descarbonización sectorial se tiene en cuenta el IPCC y se relaciona estos datos con el Energy Technology Perspective, que ha sido desarrollado por el International Energy Agency. Entonces, el IPCC nos da el presupuesto global de carbono, como les conté hace un ratito, y el International
Energy Agency la divide por sector. Esta combinación modela o nos da una idea clara de cómo cada sector necesita descarbonizarse desde ahora al 2050. Cómo estos sectores van a crecer y en base a eso se trabaja la intensidad. Este enfoque permite desarrollar una vía sectorial de intensidad de carbono que se usará para establecer esos objetivos para la empresa. Cuando utilizamos la trayectoria de descarbonización sectorial, calculamos la huella de carbono y cómo la empresa está planeando crecer. Y luego se compara con la trayectoria de descarbonización del sector para fijar metas al 2050. Esta es parte del trabajo que nosotros hacemos, para nuestros clientes. No es algo que, es algo que es bueno entenderlo, pero tal vez no, como dicen acá, al detalle, a no ser que ustedes quieran establecer objetivos in-house. Pero es algo que el consultor los va a ayudar a establecer porque es parte del trabajo de establecer esos objetivos en base científica y es parte del apoyo que una consultoría como el Carbon Trust los va a apoyar en este proceso. Si vamos a la siguiente slide, como vimos en nuestro primer webinar hace un par de semanas sobre medición de huella de carbono, conversamos sobre las emisiones de una organización y cómo el Greenhouse Gas Protocol los ha estructurado por alcance, ¿no? Así tenemos el alcance 1, que son las emisiones directas, el alcance 2, que serían las emisiones indirectas, como el consumo de electricidad y gas, y las emisiones del alcance 3, que están relacionadas con las emisiones de la cadena de valor, ¿no? Aguas arriba y aguas abajo. Como dijimos en nuestro anterior seminario, pero solamente para refrescarnos un poquito la memoria, las emisiones aguas arriba son emisiones indirectas de gases de efecto invernadero relacionadas con bienes y servicios comprados o adquiridos, mientras que las emisiones aguas abajo son emisiones relacionadas con bienes y servicios vendidos. Se toman en cuenta todos los gases de efecto invernadero, ¿no? Pero como saben, se comunican a través del CO2 equivalente. Para analizar la huella del alcance 3, el estándar que se utiliza es el Greenhouse Gas Protocol Scope 3 estándar, que nosotros lo conocemos bien porque hemos participado en el desarrollo de este estándar. Entonces, ¿qué dice el Science Based Targets? Las empresas deben establecer un objetivo con base científica para las emisiones de su alcance 1 y 2, y en cuanto al alcance 3, solo deberán establecer objetivos si las emisiones de su alcance 3 representan por lo menos un 40% del total de las emisiones del alcance 1, 2 y 3. Ese objetivo debe cubrir mínimo 2/3 del total de las emisiones del alcance 3. Para esto, las empresas llevan a cabo un inventario completo de su alcance 3. Entonces, para poder establecer objetivos con base científica, es importante hacer el análisis para cada una de estas emisiones. En el slide que vemos ahora, no, lo que nos dice es, después de que hagamos este análisis de todas nuestras emisiones, de las emisiones de mi alcance 1, 2 y de mi cadena de valor, o sea, del 3, empezamos con el cálculo de los objetivos. ¿Cómo se hace eso? Entonces, para el alcance 1 y 2, lo primero que necesitamos es el inventario, ¿no? Ya lo tenemos. Y se establecen los objetivos y debemos de definir un plazo para cubrir estos objetivos. Como mínimo, debemos fijarnos objetivos de reducción en 5 años. Por ejemplo, si nos comprometemos a tener objetivos con base científica este año, que es el 2020, entonces deberíamos demostrar reducciones al 2025 como mínimo. Y como máximo al 2035, que serían en 15 años. Me gustaría resaltar que la iniciativa nos pide un objetivo de corto plazo, que son los 5 años, mediano plazo, que son los 15 años, y estos objetivos tienen que estar alineados al escenario de muy por debajo de los 2 grados o al 1.5 grados. Objetivos de reducción más allá de 15 años, a partir de la fecha del compromiso, como dijimos este año 2020, se consideran objetivos a largo plazo. En el caso de los objetivos del alcance 3, igualmente, hay que calcular el inventario y como lo conversamos en nuestro último seminario, el alcance 3 tiene 15 categorías y se deben de trabajar con los mejores datos para las categorías más importantes para la empresa, ¿no? Los objetivos de alcance 3 se pueden fijar de manera absoluta. Estos objetivos deben ser ambiciosos y por debajo de los 2 grados. Y también tenemos la opción de establecer objetivos de manera relativa por intensidad económica y física. Otra opción para establecer objetivos es motivar. Y muchas empresas lo están haciendo, como Decathlon, lo están haciendo es motivar a sus proveedores a que establezcan sus propios objetivos con base científica. Así como el alcance 1 y 2, hay que establecer objetivos de mínimo de 5 años y máximo de 15 años para el alcance 3. Algo importante que me gustaría comentarles es que si ustedes tienen planeado comprometerse a la iniciativa del Science Based Targets,
hay dos puntos importantes que deben de tomar en cuenta. Uno, esta iniciativa no toma en cuenta el uso de compensaciones. Estas no se consideran como reducciones hacia el progreso de los objetivos, porque lo que se quiere es reducir, ¿no? Y el punto 2, tampoco no consideran reducciones que ya han sido alcanzadas. Porque lo que se busca es que sigan ustedes reduciendo, que innoven, que desarrollen nuevos procesos, que haya un compromiso de reducción. En resumen, para poder establecer objetivos con base científica hay que tener en cuenta la metodología, el alcance de las emisiones, escoger el año base, decidir sobre objetivos absolutos o de intensidad y tener en cuenta las proyecciones de crecimiento. Siguiente, por favor. Muchos de ustedes y también muchos de nuestros clientes se preguntan, ¿no? Uy, ¿y ahora cómo puedo alcanzar mis objetivos de reducción del alcance 1 y del alcance 2? Entonces me gustaría enseñarle este ejemplo, que es este ejemplo de viabilidad de una empresa del sector hospitalario con la cual hemos trabajado. Ellos querían tener un poco más de visibilidad de cómo podrían lograr sus objetivos y los posibles costos asociados con eso. Entonces, ¿cómo se aprecia en el gráfico? Las emisiones son de 0.06 toneladas por metro cuadrado. No, acuérdense que es una empresa dueña de hoteles. Como parte del análisis, nosotros los apoyamos a identificar diversas áreas de reducción y el impacto que estas áreas podrían tener en el total de sus emisiones. Por ejemplo, el uso de energía renovable, de green gas, la mejora en su flota de vehículos, son 3 de las principales áreas de reducción para esta empresa en particular. Eso también demuestra, ¿no?, la necesidad de cambio en procesos para poder alcanzar reducciones cercanas a 0.03 toneladas por metro cuadrado, como se aprecia, ¿no? De esta manera, al activar, digamos, estas recomendaciones, al innovar, al buscar nuevos procesos, esta empresa va a poder alcanzar los objetivos que se han fijado para el 2025. Estoy hablando acá del alcance 1 y del alcance 2, ¿no? Entonces, antes de terminar con esta sección, me gustaría compartir algunas recomendaciones basadas en nuestra experiencia y nuestro trabajo en apoyar a más de 80 empresas en establecer objetivos con base científica. Para empezar, todas las empresas se enfrentan desafíos similares. Esto también lo digo basado en mi experiencia en trabajar con una variedad de empresas a nivel mundial. No importa el sector, el lugar, el tamaño, los desafíos son muy similares. Tal vez con diferentes impactos, ya sea por el tamaño y el lugar de la locación de esta empresa, pero son muy similares. Es importante tener apoyo interno. Ustedes van a tener que involucrar a las diferentes áreas para la recolección de datos, para que los apoyen en lograr sus objetivos. Por lo tanto, es importante involucrar a todas las áreas de la empresa desde el principio y tener ese buy-in interno. Otra recomendación es que el mundo de la sostenibilidad está evolucionando rápidamente. Yo particularmente llevo trabajando en esta área por 10 años y soy testigo de estos cambios, todos muy positivos, pero son cambios y cambios constantes porque está evolucionando. Por lo tanto, esto también afecta a diferentes estándares, diferentes requisitos. Si su interés es comprometerse a la iniciativa, ya sea a mediano o largo plazo, a la iniciativa del Science Based Targets, entonces les recomendamos estar al tanto de los requisitos y cómo estos van a ir variando con el tiempo. Algo muy importante es la medición de la cadena de valor para poder fijarse objetivos en base a la ciencia y poder decir que ustedes tienen objetivos en base a la ciencia. Entonces, como vimos en el webinar anterior sobre huella de carbono, hay varias maneras de hacer el análisis de la cadena de valor. No puede ser un hotspot análisis hasta un análisis más complejo, que le va a dar las posibilidades de diferentes escenarios de reducción. Cualquiera sea el enfoque que ustedes tomen o que ustedes escojan, hay que empezar a tener buenos procesos de recolección de datos. Esto es bien importante, el proceso de recolección de datos. Estos procesos siempre van a ir mejorando continuamente porque ustedes van a estar involucrados en diferentes tipos de proyectos y van a tener procesos cada vez mucho mejores de recolección de datos y tal vez más automáticos también. Pero es algo es importante considerar. Cómo empezamos a recolectar nuestros datos de una manera un poco más rápida, más fácil y que se pueda trazar, ¿no? Trazability, que es muy, muy importante cuando se recolectan los datos. Otra de nuestras recomendaciones es que para establecer y alcanzar los objetivos, para los 3 alcances hay que tener un plan comercial claro y de largo plazo.
Y por último, les recomendamos apoyo externo para garantizar las mejores prácticas, ¿no? Y obviamente Carbon Trust estaría muy interesado en apoyarlos en lo que sea necesario. Para terminar esta sección y antes de pasar a los casos de estudio, les quería enseñar el proceso de validación. Por ejemplo, digamos, ustedes dicen, ok, quiero comprometerme al Science Based Targets Initiative, tengo el objetivo de establecer un target, un objetivo de reducción de acuerdo a la ciencia, entonces, y quiero que este objetivo me quiero comprometer, ¿no? Públicamente. Entonces, lo que hacen es primero hacer una carta de compromiso, y esta carta de compromiso la pueden enviar, si ustedes quieren, hoy día mismo, a la iniciativa de Science Based Targets. La iniciativa, les da 2 años para pasar del compromiso a validación. O como le llaman, si ustedes van a la página web, van a ver una relación de empresas, y hay muchas que están en Committed y otras que están en Target Set. Entonces, las que están en Committed son aquellas que se han comprometido, pero todavía no han fijado un objetivo, mientras las que están en Target Set ya se han fijado ese objetivo. Entonces, ustedes tienen 2 años para ir desde Commitment a Target Set. 2. Después de que se han comprometido o que ustedes decidan, ok, queremos trabajar en establecer objetivos en base a la ciencia, hay que empezar a desarrollar el objetivo, ¿no? Esto proceso involucra lo que hemos conversado hoy día, como establecer objetivos alineados con los criterios de elegibilidad de la iniciativa, escoger la metodología correcta para ustedes, hacer las proyecciones de crecimiento, tener bien claro cuáles son sus inventarios del alcance 1, 2 y 3. Cuando estos objetivos se han establecido y ustedes están seguros que lo pueden alcanzar, entonces vamos al tercer paso. Y en el tercer paso es donde ustedes envían el objetivo a validación. Es donde el Science Based Targets Initiative revisará su análisis, sus objetivos, y que estos estén de acuerdo a la metodología. Ellos lo aprobarán o lo rechazarán, ¿no? El criterio que se está usando ahora, o el criterio que usa la iniciativa para revisar estos objetivos, se llama el criterio 4.0, ¿no? Que es la última versión que fue publicada en abril del año pasado. Nosotros, como Carbon Trust, somos parte del equipo técnico del Science Based Targets Initiative y trabajamos con ellos desde el principio, ya por varios años, desde que se crearon, básicamente. Entonces, por lo tanto, estamos bien familiarizados con sus procesos, con las metodologías de validación, cómo funcionan también, ¿no? Entonces, nosotros apoyamos también a nuestros clientes en este proceso de validación. Y hay que recordar, no hay que tener eso bien claro, que las 2 opciones son el 1.5 grados o muy por debajo de los 2 grados para enviar este objetivo de reducción. Cuando su objetivo ha sido validado, que más o menos depende, se puede demorar entre 1, 2, 3 meses, luego hay que comunicarlo. Entonces, la iniciativa, como les digo, tiene esta página web donde están todas las empresas que están en Committed o Target Set, pero ustedes también pueden hacer diferentes campañas de comunicación o mercadeo para comunicar el éxito, ¿no? Y su compromiso, sobre todo su compromiso de reducir sus emisiones. El paso 5 es opcional y son solo para aquellas empresas que se quieren comprometer a hacer net zero al 2050. Y por último, antes de presentarle a nuestro invitado de hoy, me gustaría contarles solamente un caso de estudio, muy brevemente, del grupo Carlsberg. Y lo hago porque sé que hoy día en la audiencia tenemos varias empresas del sector de alimentos y bebidas. Entonces, pensé que les gustaría conocer un poquito más qué ha hecho este grupo. El grupo Carlsberg es una cervecería global y su sede principal está en Dinamarca y sus productos se venden en todo el mundo, ¿no? Especialmente en Europa y Asia. Trabajamos con ellos con la sede de Dinamarca, la sede principal, para fijar sus objetivos con base científica a nivel global. Entonces, el análisis que hicimos fue tanto para las emisiones, bueno, ellos habían hecho el inventario del 1 y 2, nosotros lo revisamos, pero hicimos el análisis del alcance 3 para todas sus emisiones a nivel global, y después hicimos todo el análisis para ayudarlos a establecer objetivos con base científica. Después de hacer todo este análisis, se estableció que el objetivo para ellos sería de 36% de reducción para el año 2030, con respecto a la línea base del 2015. Sin embargo, Carlsberg ha decidido ir más allá de este objetivo, ¿no? Se han comprometido mucho más y allí quieren tener emisiones net zero en todas sus operaciones y adicionalmente a eso quieren tener una reducción de 30% para sus emisiones del alcance 3 al 2030. Entonces ellos han ido
Y depende de todas las empresas, ¿no? Depende de las empresas, de sus diferentes objetivos, su visión, su business strategy. Algunas empresas se comprometen en lo que tienen que reducir y perfecto, otras empresas que son un poco más ambiciosas y quieren ir más allá, ¿no? Y este ha sido el caso de Carlsberg. Entonces, dentro de sus planes para lograr ese objetivo está, por ejemplo, utilizar 100% de energía renovable al 2022. Actualmente, más del 50% de electricidad se genera on-site, que es de fuentes renovables, ¿no? Adicionalmente, y bueno, estamos hablando del alcance 1 y 2, y ellos están trabajando bastante y estrechamente con sus proveedores. Y como ven en el gráfico, 40% de sus emisiones del alcance 3 viene del packaging, ¿no? Entonces están trabajando muy cercanamente con sus proveedores de los envases para poder reducir las emisiones de sus envases y de esta manera también poder reducir las emisiones de su alcance 3, en adición, obviamente, a trabajar con sus suppliers en la parte de la agricultura, de los materiales, el raw material que se utiliza para poder hacer la cerveza. Adicionalmente a esto, apoyamos a este grupo a desarrollar una ruta clara para lograr los objetivos de reducción propuestos tanto al 2025, 2030 y 2050. Y seguimos trabajando con ellos en otros proyectos. Bueno, y ahora espero que esta presentación les haya dado un poco más de claridad del proceso para establecer objetivos con base científica. Como les dijo Fernanda, vamos a tener una serie de preguntas al final, así que si tienen alguna pregunta en la parte derecha de la pantalla, por favor, como dicen acá, feel free to send your questions y nosotros las revisamos y las respondemos al final de la sesión. Ahora me gustaría presentarles a nuestro invitado de hoy día, Laura Correa, que es directora de sostenibilidad de ODINSA. Estamos encantadísimos que Laura y Gabriel, que trabaja con Laura, nos estén uniendo hoy día a nosotros desde Colombia. Muchas gracias, Laura, por aceptar nuestra invitación sobre presentar el trabajo que están haciendo o que estamos haciendo conjuntamente sobre Science-Based Targets. Te cedo el micrófono, Laura. Hola, mucho gusto a todos. Muchas gracias, Silvana, por invitarnos nuevamente. Hoy quiero compartirles, yo creo que el contexto que ya hizo Carbon Trust sobre Science-Based Targets es lo suficientemente amplio y claro, y creo que muy motivador para que todas las empresas decidan sumarse a esta iniciativa. Hoy quiero compartirles la experiencia nuestra de ODINSA y yo creo que también es una oportunidad para que ustedes conozcan cuál es el proceso o cómo se vive la implementación de este proceso desde una compañía, en el caso nuestra, que es una holding de concesiones viales y aeroportuarias. Entonces, si quieres, adelante, empecemos con la presentación. Creo que lo primero es explicarles, como decía ahora Silvana, es muy importante conocer el negocio y todas estas estrategias van a variar dependiendo de la industria. Entonces, les voy a empezar por contarles quién es ODINSA. ODINSA es una empresa, como les decía ahora, que hace inversiones en concesiones viales y aeroportuarias. Es una empresa de Grupo Argos. Grupo Argos es una empresa colombiana que tiene presencia en 17 países en Latinoamérica a través de los 3 negocios que tiene, que es el de cementos, que es Cementos Argos, energía a través de Celsia, y el negocio más reciente, que es el de concesiones, que es, ingresó en su portafolio en el 2016, es el de concesiones viales aeroportuarias. Entonces, nosotros en nuestro portafolio tenemos dos concesiones aeroportuarias, que son el Aeropuerto El Dorado en Bogotá, y tenemos una participación en el Aeropuerto Mariscal Sucre en Quito, en Ecuador. Y también 7 concesiones viales, 2 de ellas en República Dominicana, una en Aruba y las 4 restantes en Colombia. Todos estos activos, digamos, y empiezo, digamos, por adelantar temas importantes a tener en cuenta, es muy importante conocer cuál es el ciclo de su negocio, porque como ven, en el caso de concesiones, pues no es un negocio, digamos, de un ciclo indefinido, son generalmente concesiones que son a 30 años y en el desarrollo de esa concesión pasan por diferentes fases. Algunos de estas concesiones, como Pacífico 2, están en fase constructiva. Otras de estas concesiones están en fase operativa y algunos de estos
activos tienen proyección de ampliación. Entonces, como decía ahora Silvana, es muy importante conocer el negocio y cuáles son los planes de negocio, y en el caso nuestro entender que así sea los dos concesiones un negocio de infraestructura, pues el comportamiento de una concesión vial en el perfil de emisiones es muy distinto al de las concesiones aeroportuarias. Entonces, si quieres, sigamos. ¿Por qué establecer un objetivo basado en ciencia? Ya Silvana y Miguel dieron muchas de las razones por las cuales nosotros decidimos sumarnos a esta iniciativa. Creo que para todos, y después de la explicación tan completa que hizo Miguel, es muy claro cuál es el contexto global y en ese sentido la necesidad de actuar desde el presente para esperar que el futuro, digamos, definitivamente sea distinto. Entonces, nosotros tenemos un compromiso, como ven, como grupo empresarial que trasciende el contexto, digamos, colombiano. Creemos y decidimos sumarnos a estos estándares, digamos, de manera global, y no dejamos de un lado pues los compromisos que tenemos en Colombia a través de la política, digamos, local y el compromiso que como país también tenemos frente al Acuerdo de París. Como les decía ahora, también hacemos parte de un grupo empresarial que tiene ambiciosas objetivos en materia de cambio climático. Acá, digamos, les traigo una meta, digamos, nuestra como grupo es reducir las emisiones directas en un 20% a 2025, y el caso de Odinsa es, digamos, la primera empresa que decide explorar este tema de objetivos basados en ciencia, y seguramente después de nuestra experiencia como grupo empresarial nos sumaremos a esta iniciativa. Entonces, actuamos como grupo empresarial y el cambio climático es un compromiso con el cual, digamos, no restamos esfuerzos. Hace parte también de nuestra estrategia particular de sostenibilidad. El cambio climático es un tema material, y además el año pasado tuvimos la oportunidad de realizar el primer ejercicio de valoración de externalidades al aeropuerto del Dorado, y nos dimos cuenta pues que el tema de emisiones es definitivamente una externalidad negativa que queremos, digamos, trabajar de manera dedicada. Hace parte de nuestra visión de sostenibilidad participar y estar alineados a diferentes estándares internacionales, como lo es el Dow Jones y el Carbon Disclosure Project, y definitivamente desde estos estándares, y como lo decía ahora Miguel y Silvana, pues esto es un tema que cada vez es más relevante para los inversionistas, y creo que para muchos de quienes participan en este escenario, pues conocieron y tuvieron la oportunidad de conocer la carta que hizo el fondo de inversión BlackRock, donde definitivamente hace una declaración muy contundente frente a su intención de descarbonatizar su portafolio. Entonces, digamos, para nosotros como DINSA, esos inversionistas de largo plazo son clave, y digamos, responder a sus expectativas es un compromiso de inversión sostenible. Finalmente, y creo que es algo que también quisiera destacar en este espacio, es mirar y darle una mirada a este tema sectorialmente. Nosotros específicamente en los aeropuertos tenemos un gran compromiso a nivel mundial como sector, y es buscar esa neutralidad a 2050 en aeropuertos, no solamente en aerolíneas. Nosotros somos operadores aeroportuarios, y a través de la Asociación de Aeropuertos Internacionales con sede en Latinoamérica, pues también estamos trabajando decididamente como grupo de trabajo en identificar cuáles son esas metas que como aeropuerto nos podemos poner y cuáles son esas estrategias que como industria debemos apalancar. Adelante. Quería, digamos, antes de empezar a contarles un poco el proceso, Silvana ahorita lo destacaba y decía, lo primero es ponernos, digamos, cuál es el horizonte y cuál es el objetivo, digamos, de trabajo. Como les vengo explicando, DINSA es una holding, y en ese sentido, digamos, nuestro objetivo era muy amplio, y era tener no solamente una meta de reducción para Odinsa como holding, sino apalancar esta meta a través de establecer objetivos específicos para cada una de nuestras concesiones viales y aeroportuarias. Entonces estábamos buscando establecer estos objetivos tanto para DINSA como para sus concesiones en un horizonte, como decía ahora Silvana,
de 2025, 2035 y 2050, y ahorita veremos, les explicaré un tema, digamos, del sector nuestro. Pues nosotros estamos todavía estudiando y tenemos la proyección para escenarios muy por debajo de 2 grados, desde un enfoque sectorial y absoluto, y también una proyección de metas desde 1 grado, digamos, con el enfoque absoluto. Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso, yo creo que muchos de nosotros pues ya hemos empezado este proceso porque, como decía Silvana, el primer paso necesariamente es el inventario. Acá tener trazabilidad en la información es supremamente importante. No se trata solamente de llegar al dato, digamos, de saber cuál es el total de mis emisiones de alcance 1, sino yo poder tener la información en una calidad tal que me permita encontrarme devolverme para encontrar cuál es la fuente, qué tipo de vehículo, qué tipo de maquinaria tiene esa emisión, porque como verán, y ahora les diré, pues no se trata esto solamente de establecer metas, sino de establecer estrategias para lograr esos objetivos. Entonces nosotros, como DINSA, les decía, como empresa de Grupo Argos, empezamos nuestra historia en el 2016, en el 2017 específicamente con sostenibilidad, y desde ese año empezamos a hacer un inventario para ese entonces solamente de alcance 1 y alcance 2, para poder tener por lo menos una línea de tiempo de 3 años y así poder encontrar cuál es el perfil de emisiones de nuestra compañía. No queríamos hacer proyectar estas metas solamente con el inventario de 1 año, porque considerábamos que era importante poder identificar esas diferencias del perfil de emisiones de una vía, de un aeropuerto, y digamos que de manera muy general, pues hemos encontrado un pico en emisiones muy grande en la fase constructiva, hablando de fases del modelo de negocio, en la fase de operación y de mantenimiento o de crecimiento de nuestras operaciones, y digamos que si comparamos las vías con los aeropuertos, pues los aeropuertos son mucho más intensivos en el alcance 2 y por el consumo de electricidad en las terminales, y las vías son mucho más intensivas en el alcance 1 por la fase constructiva en la quema, digamos, de combustible de maquinaria amarilla y por los vehículos que le hacen operación a este tema. Entonces, este inventario completo nos permitió conocer cuál era el perfil de la organización. Por eso digo que el segundo paso pues fue la valoración y poder entender cuál era ese perfil de emisiones nuestro. Lo que hicimos después, y con la ayuda, digamos, importantísima del equipo de Carbon Trust, fue definir cuál era esa metodología que íbamos a utilizar. Entonces, ahorita les muestro con una gráfica, pero nosotros no tenemos, digamos, como decía ahorita Silvana, dentro de esos sectores no está el sector, digamos, de infraestructura vial aeroportuaria, y mucho menos con un enfoque tan completo de concesión que no se limita a la construcción, sino que también está en la fase de operación y mantenimiento. Entonces nos tocó entender la operación, digamos, y fraccionarla, entender que nuestros aeropuertos y las terminales son edificios comerciales, que nosotros tenemos una flota vehicular que nos permite, digamos, segmentar también y mirar en específico el sector de transporte, y hay unas emisiones que definitivamente no podemos clasificar en ninguno de estos sectores. Entonces, nosotros empezamos después de hacer ese perfil, por identificar cuáles serían el enfoque de reducción si optáramos por fraccionar nuestro negocio en estos 2 sectores, en transporte y edificios comerciales, y también quisimos proyectar, como decía ahora, pues unas metas también con un enfoque de contracción absoluta, independiente de cuál fuera el sector. Entonces, ese paso fue absolutamente importante dentro de las lecciones aprendidas, y lo adelantaba ahora Silvana. Es muy importante tener completo el inventario del alcance 3. Nosotros hasta ese momento no lo teníamos, entonces tuvimos que hacer la medición e incorporarlo dentro del análisis, pues es un requisito necesario para que las metas sean consideradas por la iniciativa de Science Based Targets. El paso 5 pues no es virtud nuestra, es completa del equipo de Carbon Trust. Ahí es donde sucede toda la magia y está toda la modelación de todas estas metas bajo esos escenarios y bajo estos supuestos. Y finalmente, pues que es el paso en el que en este momento estamos. Nosotros no hemos concluido nuestro proceso, estamos en el proceso de concluir
una fase que hemos llamado de evaluación, y es poder tener un bottom-up análisis de todas esas estrategias funcionales para el cumplimiento de la meta. Mal haríamos nosotros como una, digamos, holding de infraestructura en administrar unos activos, imponiendo unas metas o trazándonos un objetivo sin saber cómo podemos llegar a él. Entonces, hicimos también un trabajo para el cual el apoyo de Carbon Trust fue fundamental. Nos enfocamos en aeropuertos, en una auditoría energética específicamente para ese tema de alcance 2, y para el tema de vías, en todo el tema de flota vehicular, pues las estrategias, digamos, para este tipo de negocio van a estar muy diferenciadas por ese perfil que les veíamos, que les mostrábamos, era tan distinto. Después de concluir esta fase, pues tendremos el escenario de selección y fijación de metas, de formulación, digamos, de todo ese informe metodológico en el cual Carbon nos va a acompañar para poder, pues, presentar la iniciativa para validación al comité. Creería, si quieres, adelante, que resaltar, como les decía ahora, que es muy importante conocer cuál es ese perfil de emisiones y ese ciclo de vida de su negocio. Ahorita Silvana nos lo mostraba con Carlsberg, y como les decía ahora, el nuestro es muy variable. Entonces, pensando en esas proyecciones a futuro, nosotros teníamos que pensar cómo se ve Odinsa a 2050, cuáles activos va a tener, qué crecimiento va a tener en temas de metros cuadrados, en kilómetros construidos, para poder tener una proyección no solamente activo por activo, porque algunas de estas concesiones terminarán antes del 2050, sino una visión de negocio completa que nos permitiera identificar y alinearnos a la estrategia del negocio. Adelante. Esto ya lo explicaron supremamente bien, y como les decía ahora, lo tenía acá para contarles que nosotros, digamos, no adoptamos por uno u otro camino, sino que tuvimos la oportunidad de hacer una proyección con un enfoque de carbonización sectorial, fragmentando nuestro negocio, como les decía ahora, en transporte y edificios comerciales, y también tenemos una proyección de contracción, digamos, absoluta, que serán los escenarios que discutiremos con cada una de las concesiones y con nuestra junta directiva para poder asumir este compromiso. Adelante. Y finalmente, pues no sé, lo llamamos consideraciones finales, son reflexiones que hemos tenido en el equipo y con el equipo de Carbon Trust, y que quería pues como compartirles. Lo primero, el trabajo colaborativo, como lo he dicho, no solamente con el equipo de Carbon Trust para que ellos entiendan el negocio, con nuestro sector para que el cambio, digamos, sea apalancado desde la industria y desde el sector, y desde el equipo, digamos, interno de operación, de mantenimiento, para que todas esas estrategias propuestas conversen con la realidad del negocio. Hay que tener una visión muy clara del modelo de negocio y la visión futura de ese negocio. Les hice mucho énfasis en la importancia de la calidad de la información y de incluir, ojalá oportunamente, el alcance 3 para que no tengan dilaciones en el proceso. Hay que analizar la información y valorarla, no se trata de acumularla. La información sirve para tomar decisiones, no simplemente para llegar a un dato. Y digamos, la próxima recomendación es no emprendan este camino con el único objetivo de establecer una meta, sino de encontrar cuáles son esas estrategias que les va a permitir llegar a ellas. En estas estrategias creo que es muy importante encontrar y saber que detrás de cada una de estas estrategias hay un caso de negocio. Uno, digamos, de los grandes valores que creo que podemos destacar de este proceso es que esto nos conduce a la eficiencia, y esto es menos consumo de energía, menos consumo de combustibles, y eso, digamos, también desde el punto de vista del negocio y en esta época de crisis, esto no tiene por qué verse con que riñe con un modelo de negocio. Por el contrario, hemos encontrado, y eso hace parte del trabajo, identificar cuál es el monto de inversión y a partir de cuál año encontramos el retorno de la inversión. Es muy importante, como decía ahora, tener el compromiso desde la más alta dirección. Esto no puede ser un trabajo de las áreas ambientales y de sostenibilidad. El compromiso tiene que ser completo de la organización, y de parte nuestra contamos con un compromiso no solamente por parte de las concesiones, sino también de Odinsa y de Grupo Argos como grupo empresarial que respalda
toda esta iniciativa. Finalmente, pues invitarlos a que el tema de mitigación sea solo uno, digamos, de los pilares que se abordan desde la estrategia de cambio climático. Nosotros empezamos por este pilar, pero continuaremos también como grupo empresarial abordando temas de adaptación y de compensación de forma estratégica. Esto era lo que quería compartirles y finalmente pues estamos completamente a disposición para cualquier duda que tengan a futuro. Nos ponemos muy a la orden. Muchas gracias, Laura. Muy interesante. Creo que las personas que están oyendo este webinar les va a servir mucho conocer la experiencia de una empresa en el establecimiento de los objetivos con base científica, cuáles son las causas, las motivaciones, cómo es el proceso de inicio a fin. Y creo que eso pone más en evidencia la importancia de seguir a empresas líder como Odinsa en alinearse con estrategias frente al cambio climático. Yo quisiera dar unas conclusiones y recomendaciones rápidas para que tengamos tal vez unos minutos para hacer una sesión de preguntas. Entonces, creo que las recomendaciones y los aprendizajes que nos ha compartido Laura son muy valiosos y creo que con eso resume muy bien cuáles son los beneficios de establecer objetivos con base científica, pero 2 o 3 puntos que quisiera mencionar. Uno, el tema de la recopilación de datos, tanto para medir la huella como para establecer los objetivos. Es un tema que puede ser una carga grande, pero no debe desanimar a las empresas a emprender este camino. Para eso hay soporte de empresas como Carbon Trust. Entonces, es un tema muy importante porque entre más detalles se tenga de los datos, mejor y más robusto será el modelo de reducción de emisiones de carbono. Hay que garantizar la participación de toda la organización. Como dijo también Silvana, como dijo Laura, es importante alinearse con el modelo de negocio, hablar con las diferentes divisiones de la empresa para que todos estén involucrados en ese objetivo. Y, por último, alinearse con las mejores prácticas actuales permite obtener los mayores beneficios de establecer Science-Based Targets. Entonces, si posible, alinearse con 1.5 grados. Es cierto que para algunos sectores todavía no es posible si se usa el enfoque de descarbonización sectorial, pero lo importante es siempre empujar y tratar de alinearse con las mejores prácticas en el mundo. Y quería dejar una nota, teniendo en cuenta la situación actual del COVID-19. Hace un par de semanas se anunció que 155 empresas, todas partes del SBTI y representando a más de 5 millones de empleados, firmaron una declaración instando a los gobiernos a alinearse en los esfuerzos de recuperación y ayuda económica con la última ciencia del clima. Es decir, apoyar aquellas iniciativas que en cuanto a la recuperación económica se refiere después de esta situación del COVID-19, pues que haya una motivación para estar en línea con la última ciencia del clima y tener una recuperación más amigable con el medio ambiente. Entonces quisiera pasarle la palabra a Fernanda para que nos ayude con una sesión de preguntas. Nos pasamos tal vez unos minutos de lo esperado, pero creo que es importante que las personas puedan compartir sus preguntas y podamos responder las que podamos. Y de lo contrario, pues les responderemos por correo electrónico. Sí, claro que sí. Gracias, Miguel. Pues empezamos esta sección de preguntas y respuestas. Trataremos de responder varias preguntas porque así nos hicieron varias y si no alcanzamos a responder su pregunta en esta sesión, pues les mandaremos un correo electrónico para darle seguimientos. Empezamos con la primera. Si quieres, para Silvana podría ser, es el SBTI, la Science Based Targets Initiative, obligatorio para el Acuerdo de París. Sí, ¿cómo? Esta es la pregunta. Sí, gracias por la pregunta. El Science Based Targets Initiative no es obligatorio para el Acuerdo de París, es una iniciativa voluntaria que se creó como fuente o después del Acuerdo de París. Lo que hace el Science Based Targets Initiative es una forma de validar los objetivos que ustedes se pueden fijar a la ciencia y sobre todo, no solamente es la validación, pero es ese compromiso público de reducción.
Y yo creo que es más que nada eso, ese compromiso de que ustedes no solamente lo pongan en su reporte, pero que lo hagan público en una plataforma que no es de ustedes, de que están comprometidos a reducir sus emisiones en X, Y y Z. Entonces, no es obligatorio, es voluntario, pero es algo, es ese compromiso externo. Entonces, si ustedes van a hacer todo este trabajo de medir sus emisiones, de fijar objetivos, entonces, y quieren tener ese compromiso y son serios sobre este compromiso, entonces acercarse a la iniciativa y hacer público ese compromiso es algo que definitivamente se va a valorar interna y externamente. Sí. Segunda pregunta, quizás para Miguel, que es como tal, si lograremos reducir las emisiones para que no superemos los 2 grados centígrados o los 3, o llegar a los 3 grados centígrados, y si no, pues nos vamos a tener que plantear otras soluciones. Miguel, creo que estás en mute. Perdón, sí, estaba en mute, disculpas. Sí, es un tema bastante complejo que involucra a gobiernos, empresas, ciudadanía, es un tema de políticas públicas, pero yo creo que el mensaje de este webinar y el mensaje del Science Based Targets Initiative es que el sector privado, las empresas, tienen mucho que aportar en este camino de reducir las emisiones globales y, por lo tanto, reducir ese aumento en la temperatura y mitigar esos impactos del cambio climático que les describí al principio de la presentación. Entonces creo que más allá de si vamos a alcanzar o no las temperaturas, yo creo que lo importante es que cada vez más empresas se alineen con la última ciencia y sigan a empresas líderes como Odinsa, porque como les mostré en una diapositiva, si seguimos los objetivos que han puesto los gobiernos, por ejemplo, con el Acuerdo de París, no va a ser suficiente. Entonces se necesita que cada vez más empresas y ciudadanía se comprometan a mitigar el cambio climático. Cierto. La tercera pregunta, ¿cómo pueden las empresas alcanzar sus objetivos climáticos? Quizás para Silvana. Y es una buena pregunta y es el objetivo, en verdad, de esta serie de seminarios que estamos haciendo. Y es tener ese journey en sustentabilidad. Lo primero que hay que hacer es medir. Si uno no mide, no conoce y no sabe qué metas tiene que fijarse, qué es lo que tiene que alcanzar. Entonces, lo primero son medir los impactos ambientales y esos están estructurados en el alcance 1, en el alcance 2 y en el alcance 3. Eso es lo primero, lo que recomendamos, es medir. En base a esta medición, es establecer objetivos y los objetivos tienen que establecerse idealmente en base a la ciencia. Y esto es el proceso que se tiene que seguir. Luego, cuando se han establecido estos objetivos y uno tiene bien claro este análisis y de dónde provienen sus diferentes emisiones, es cuando uno puede tomar acciones en qué, bueno, primero, qué pueden hacer y dónde pueden reducir, cuáles son las áreas que se tienen que focalizar. Porque muy probable que ustedes digan, tal vez, no sé, mi producto es de flores, Colombia y las vendo en Europa, entonces la distribución tal vez es más grande que la parte agrícola y tal vez sí es, pero tal vez no puede ser. Entonces, al medir uno tiene una idea más clara de dónde vienen sus emisiones y qué pueden reducir. Y al reducir, al tener un plan de reducción de mediano o largo plazo, que es por lo que nos pide el Science Based Targets Initiative, pero no solamente reducir, al reducir también, porque hay cosas que uno puede reducir con acciones fáciles, pero hay otras áreas que uno tiene que reducir innovando, y eso es lo que estamos viendo ahora. Muchas empresas líderes están innovando. Entonces, al innovar, al reducir, es la manera como uno puede alcanzar esos objetivos climáticos. Listo. Gracias, Silvana. Y yo creo que una pregunta más antes de irnos. Dice, ¿qué enfoques o aproximaciones plantea la Science Based Targets Initiative en los casos para micro, pequeñas y medianas empresas? Si quieren, no sé, ya sea Miguel, Silvana, cualquiera de los dos, responder la pregunta. Bueno, si respondo yo, entonces,
Pues ya los criterios, digamos que ya entramos en detalle bastante bien en cómo se realiza. Hay dos enfoques, el enfoque de contracción absoluta, el enfoque de descarbonización sectorial. Esto es igual para para cualquier tipo de empresa, pequeña, mediana o grande. Acaba de salir una guía más específica para las pequeñas y medianas hace un par de semanas, entonces les recomiendo vayan a la página del Science Based Targets Initiative, ahí hay una guía para estas empresas, pero en últimas se trata de lo mismo, es medir las emisiones de carbono de su alcance 1 y 2, probablemente, dependiendo del sector, las emisiones de alcance 3 para las pequeñas empresas tal vez no serán más del 40%, entonces con las emisiones de alcance 1 y 2 se tiene esa base y se establecen los objetivos con base científica. Si estás en un sector en el que hay una disponibilidad del enfoque de descarbonización sectorial, pues se recomienda usar ese porque es más detallado. De lo contrario, se utiliza el enfoque de contracción absoluta. Listo. Pues muchas gracias, Miguel, Silvana, también Laura, por todas sus contribuciones. Y antes de cerrar este webinar, quisiera también decirles que si tienen alguna pregunta sobre el establecimiento de Science Based Targets u otros servicios, nos pueden contactar directamente a nosotros. Abajo están los correos de Silvana, Miguel y mío, así como también está el contacto de soporte al cliente. Y también invitarlos a nuestro siguiente webinar en español. Este webinar va a estar dirigido directamente por compañeros de la oficina de Reino Unido y va a tratar sobre qué es la neutralidad en carbono y cómo se consigue. Va a ser, la fecha es el martes 16 de junio a las 9 para Colombia, México y Perú, así como a las 10 para Chile y a las 3 de la tarde en Reino Unido. Y también estaremos teniendo, de hecho, un tercer webinar sobre el tercer paso en el liderazgo climático. Les estaremos avisando en los próximos meses cuándo será. Va a hablar sobre el Climate Leadership Framework o el marco de liderazgo climático, que es prácticamente ver un poco más medidas integrales como empresas para alinearse al Acuerdo de París. Y también hablaremos del TCFD o el Task Force on Climate Related Financial Disclosures para empresas que están cotizando en bolsa. Quizás esta es una visualización más a futuro en el liderazgo climático, así que también los estaremos manteniendo pues informados para que se unan a nuestro webinar. Pues muchísimas gracias a todos, a todas, y pues nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, Laura y Gabriel. Hasta luego. Gracias, Odinsa. Muchas gracias, Laura, Gabriel. Gracias. Buenos días.